¿Alguna vez has sentido el peso de un silencio que grita? Ese fue el instante exacto en que Serena Brooks entendió que la habían dejado tirada. Sus manos temblaron con tanta fuerza que el cacao caliente se derramó sobre la mesa, dibujando un charco oscuro que parecía reflejar su propia decepción. Pero lo que ella no podía adivinar era que el destino, con su ironía silenciosa, ya preparaba una sorpresa disfrazada de lo más inesperado. El Maple Bloom Café se congeló por un segundo cuando la taza cayó de lado. Serena, con el rostro ardiendo de vergüenza, tomó una servilleta y secó el desastre mientras intentaba que nadie notara el nudo que le apretaba la garganta. Al levantar el papel empapado, descubrió algo que no esperaba. Una nota escrita a prisa. Estaré allí, R.C. Otra promesa vacía, una más en la larga lista que marcaba su corazón. La luz del atardecer entraba suave por los ventanales, tiñendo todo de dorado, mientras el polvo flotaba en el aire como pequeños recuerdos suspendidos en el tiempo. Serena miró su reloj. Las 4:45 de la tarde. El minuto de la verdad había pasado y nadie había aparecido. Se sintió diminuta, como si el mundo entero hubiera decidido pasar de largo. Entonces llegó la señora June, la dueña de cabellos plateados y mirada sabia. Sus pasos eran lentos pero seguros, como si conociera cada historia que respiraba aquella cafetería. Al detenerse junto a Serena, apoyó una mano cálida y arrugada en su hombro. «A veces, cariño», le susurró, «el que llega tarde es quien más hambre tiene de amor. Y a veces ese amor aparece con los disfraces más extraños que puedas imaginar». Serena intentó sonreír, pero solo consiguió un gesto frágil que no alcanzó sus ojos. Durante los 3 años que llevaba trabajando allí, la señora June había sido lo más parecido a una madre que había tenido en mucho tiempo. En su mirada no había compasión barata, sino ternura mezclada con una chispa de expectativa, como si supiera algo que Serena aún ignoraba. «Estoy bien», murmuró Serena, aunque su voz tembló y su cuerpo la traicionó. Mientras el sol se despedía lentamente tras las ventanas empañadas, ella no tenía forma de saber que, justo en ese momento, el destino ya estaba tejiendo los hilos de una historia capaz de cambiarlo todo. Algo, o alguien, estaba a punto de entrar por esa puerta. Así comienzan las historias cuando una chica tímida decide reunir el valor suficiente para intentarlo. Mientras buscaba su bolso con manos aún temblorosas, la manga de su suéter se levantó apenas. Allí, en la piel pálida de su muñeca, apareció un tatuaje pequeño pero poderoso, cadenas que se rompían y se convertían en mariposas aladas. Un secreto grabado con tinta el día después de aquella boda que nunca ocurrió, cuando se quedó sola frente al espejo con un vestido blanco que ya no tenía sentido. Serena lo cubrió rápidamente, como si el pasado pudiera escaparse por esa grieta. En la mano arrugada de la señora June aún estaba la nota cruel. «No puedo hacer esto. No eres suficiente». La anciana no mencionó el tatuaje, solo apretó con más fuerza el hombro de Serena antes de girarse lentamente hacia la puerta de la cocina. Allí se detuvo un instante, observando en silencio cómo la joven sacaba de su bolso un cuaderno de bocetos viejo, encuadernado en cuero gastado por el tiempo y los sueños guardados. Al abrirlo, las páginas revelaban algo que nadie imaginaba. Diseños imposibles donde la pastelería se fundía con la arquitectura. Casas de jengibre sostenidas por arbotantes góticos, puentes de galleta con cálculos de tensión anotados al margen, tartas con forma de corazón trazadas con la proporción áurea perfecta. Cada dibujo era un grito silencioso de lo que pudo haber sido. Serena cerró el cuaderno de golpe al sentir la mirada de la anciana. «¿Sabes?», dijo la señora June con voz suave desde el umbral. «Hasta las catedrales más impresionantes empezaron como simples garabatos en un papel. Tus manos no estaban hechas solo para decorar pasteles, Serena. Estaban destinadas a levantar algo mucho más grande». El rubor subió hasta las orejas de la joven. Nadie debía saber que alguna vez soñó con ser arquitecta, un sueño aplastado por alguien que le dijo que no valía la pena perseguirlo. En ese preciso momento,
la campanilla de la puerta sonó con una fuerza casi violenta. Dos niñas idénticas irrumpieron como un torbellino de chaquetas rosas y mejillas encendidas. Sus trenzas color caoba rebotaban al unísono mientras barrían la cafetería con miradas demasiado intensas para niñas que no debían tener más de 6 años. ¿Es usted la señorita Serena?, preguntó una de ellas casi sin aliento. Serena se quedó helada, con el bolso a medio cerrar colgando de su brazo. Sí, soy yo. La cafetería entera pareció contener la respiración. Las tazas quedaron suspendidas a medio camino y las conversaciones se congelaron, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo que no se olvida fácilmente. La segunda gemela avanzó un paso, juntando las manos como si rezara. Su voz infantil sonó extrañamente solemne al llenar el silencio. Somos Lily y Nora Cole. Nuestro papá se llama Richard Cole. Hizo una pausa dramática, respiró hondo y soltó la bomba. Él es su cita de hoy. Serena parpadeó varias veces, como si las palabras no encontraran dónde encajar en su mente. ¿Su papá? La niña de la horquilla de unicornio asintió con energía y se inclinó hacia adelante. Lo que susurró a continuación hizo que un escalofrío recorriera toda la sala. Papá nos pidió que no le dijéramos a nadie, pero él no sabe que estamos aquí. Los ojos de la otra gemela, sorprendentemente profundos para su edad, se clavaron en los de Serena. Está atrapado intentando salvar un edificio que se está derrumbando. No queríamos que usted pensara que la había olvidado a propósito. Extendió su manita pequeña y cálida hacia la de Serena. Él nunca olvidaría a alguien como usted. Nunca. La risa suave y cálida de la señora June rompió el hechizo suspendido en el aire. Sus ojos brillaban con algo que podía ser el inicio de lágrimas o el destello de una magia muy real. Parece que la vida ha decidido escribirte una historia mucho mejor que la de ser plantada, Serena, dijo sonriendo. A veces el universo nos envía exactamente lo que necesitamos, aunque venga envuelto en paquetes tan pequeños que necesiten sillas altas para sentarse a la mesa. Serena aún intentaba procesar aquellas palabras cuando Lily se subió de un salto a la silla frente a ella, seguida al instante por Nora. Quedaron a la misma altura que sus ojos, con las trenzas caoba balanceándose como péndulos de pura energía. Nuestro papá es un arquitecto muy importante, explicó Lily con orgullo infantil. Construye cosas que nunca se caen, añadió Nora con seriedad. Excepto hoy. Hoy algo se está cayendo de verdad y tiene que arreglarlo urgentemente. El shock inicial de Serena se fue deshaciendo poco a poco, dando paso a una sonrisa tímida que no pudo contener. Había algo irresistible en la forma tan directa y sin filtros con que aquellas pequeñas hablaban. ¿Cómo supisteis exactamente dónde encontrarme?, preguntó, con la curiosidad ganándole por fin a la reserva. Las gemelas se miraron con esa complicidad que solo los hermanos gemelos perfeccionan con los años. Vimos tu foto en el teléfono de papá, confesó Lily sin rodeos. Y la señora Monroe, su asistente, añadió Nora con aire de importancia. Nos dijo que papá tenía que encontrarse con una tal Serena en el Maple Bloom Café a las 6, pero se le olvidó. No porque quisiera olvidarte, se apresuró a aclarar Lily, poniéndose de pronto muy seria. Es que desde que mami se fue al cielo, papá solo se acuerda del trabajo. Y de nosotras, claro. Las palabras cayeron como gotas pesadas en un charco quieto, y Serena sintió que algo se le apretaba en la garganta. Desde el mostrador, la señora June, que no había perdido detalle, se acercó en silencio y dejó 2 tazas humeantes de chocolate caliente frente a las niñas. ¿Vuestra mamá se fue al cielo?, preguntó Serena con voz muy suave. Nora asintió, rodeando la taza con sus manitas. Hace 2 años. Venía de camino a casa y un camión grande no pudo frenar con la lluvia. Lily bajó la mirada hacia su cacao, como si el vapor pudiera esconder lo que sentía. Papá estaba hablando con ella por teléfono justo cuando pasó. Desde entonces,
No le gustan mucho los teléfonos. El ambiente de la cafetería se volvió más denso, casi sagrado. Incluso los clientes habituales parecieron bajar el volumen de sus conversaciones, como si el universo entero hubiera decidido escuchar. Serena sintió abrirse un pequeño resquicio en la muralla que había levantado alrededor de su corazón. Sin decir palabra, la señora June deslizó también una taza caliente frente a ella. Sus ojos decían todo lo que su boca callaba. «Escúchalas bien, Serena. Ellas vinieron hasta aquí por algo», murmuró la anciana. Nora metió la mano en su mochila rosa con sumo cuidado y sacó una fotografía algo arrugada, tratándola como si fuera un tesoro. En la imagen, una mujer preciosa de cabello caoba, igual al de las niñas, sonreía con los brazos rodeándolas, cuando debían de tener unos 4 años. Detrás, un hombre alto, de ojos amables y hombros anchos, abrazaba a su familia, guapo, sereno, con esa mirada de quien carga con el peso del mundo sin quejarse. «Ese es nuestro papá, Richard Cole», dijo Lily con orgullo. «Construye cosas para todo el mundo, menos para arreglar lo que está roto en nosotras». El recuerdo atravesó a Serena como un relámpago. Ella misma, sola en una iglesia vacía, con un vestido blanco que de pronto pesaba como cadenas, leyendo una nota que decía «No eres suficiente». Parpadeó rápido para ahuyentar la imagen, pero Lily, con esos ojos que todo lo ven, captó la sombra que cruzó su rostro. «Señorita Serena», susurró Nora, inclinándose un poco más cerca. «Tú pareces alguien que sabe arreglar cosas rotas». Las palabras la golpearon justo donde más dolía y donde más necesitaba oírlas. «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó con voz apenas audible. Lily señaló el cuaderno de bocetos que aún descansaba sobre la mesa. «Dibujas puentes, casas, corazones, cosas que mantienen unidas a las demás cosas. Y también tienes ojos tristes», añadió Nora con brutal honestidad. «Como los de papá, pero sigues haciendo cosas bonitas». ¿No es curioso cómo, a veces, los ojos más claros y directos son los de quienes todavía no han aprendido a fingir ni a apartar la mirada del dolor? Serena sintió que algo cálido y desconocido comenzaba a moverse dentro de su pecho. De pronto, Lily se enderezó con el rostro iluminado por una idea repentina. «Tenemos un plan», anunció. «Un plan muy bueno», confirmó Nora con un asentimiento solemne. «Papá todavía no ha cenado y cuando no come se pone de muy mal humor». «Muy, muy malhumorado», repitió Lily con gravedad cómica. Serena miró el reloj. Las 7:15 de la tarde. «¿Entonces vuestro plan es que yo le lleve la cena?», preguntó entre divertida y nerviosa. Las gemelas sonrieron al unísono, como si hubieran ensayado el gesto 1000 veces. «Sí. No puedo simplemente aparecer en su trabajo», protestó Serena, sintiendo cómo la timidez le encendía las mejillas. «Sería perfecto», interrumpió Lily sin dudar. «Está en el proyecto de la biblioteca Riverside. Tiene problemas con los cimientos». «Como el corazón de papá», murmuró Nora casi para sí misma. La señora June, que había escuchado todo fingiendo limpiar el mostrador, dio un paso al frente con una sonrisa traviesa. «Las niñas tienen razón, Serena. Nadie debería trabajar con el estómago vacío. Y aquí hay comida de sobra que, si no la llevas, terminará en la basura». Sus ojos brillaban con esa mezcla de sabiduría y picardía propia de quien ha visto demasiadas historias empezar de formas inesperadas. Serena dudó un instante, atrapada entre el impulso de huir hacia la seguridad conocida y una extraña calidez que le apretaba el pecho. Algo en la misión inocente de aquellas niñas había despertado una valentía que creía perdida para siempre. «No lo sé», empezó a decir, pero Nora ya sacaba de su mochila otra cosa. Una pequeña foto enmarcada de su madre, con una sonrisa que iluminaba todo.
Mami siempre decía que hay que ayudar a la gente que se olvida de cuidarse a sí misma, explicó con voz suave pero firme. Y papá se olvida todo el tiempo. Esa verdad silenció cualquier excusa. Sin perder un segundo, la señora June preparó una canasta enorme. Sándwiches frescos, sopa caliente y una caja de sus famosas galletas de corazón, de chocolate con relleno de frambuesa, que al morderlas parecían sangrar un rojo dulce y tentador. Si llevas calidez, podrías sanar mucho más de lo que imaginas, le dijo con ojos que lo habían visto todo. 20 minutos después, Serena conducía hacia el sitio de construcción de Riverside, con dos gemelas emocionadas parloteando en el asiento trasero. Esto es una locura, pensó, casi riendo. Estaba llevando a dos niñas que acababa de conocer a entregarle la cena a un hombre que nunca había visto y que, técnicamente, la había dejado plantada. Mientras ellas charlaban, Serena se miró en el retrovisor y descubrió una chispa en sus ojos que llevaba años apagada. Quizás las segundas oportunidades no siempre llaman a la puerta. A veces tienen 6 años, llevan chaquetas rosas y llegan corriendo con planes imposibles. «Gira aquí», gritó Lily señalando hacia el río. «Ya se ven las luces». Potentes focos iluminaban el esqueleto de una enorme biblioteca de vidrio y acero, con líneas elegantes abrazando la orilla del agua. Incluso sin terminar, quitaba el aliento. La arquitecta dormida dentro de Serena despertó de golpe. «¿Tu papá diseñó esto?», preguntó, sin ocultar su admiración. Nora asintió con orgullo. «Dice que las bibliotecas son magia porque guardan todas las historias que la gente necesita para sanar». Serena aparcó, de pronto nerviosa. «Quizás esto no sea tan buena idea». «Demasiado tarde», anunció Lily, ya desabrochándose el cinturón. «Ya estamos aquí». Al acercarse, Serena vio a una figura alta junto a los cimientos, gesticulando hacia los trabajadores. Incluso de lejos, lo reconoció por la foto. Richard Cole. Sus hombros estaban más tensos, la postura más rígida. A su lado, una mujer impecable, con traje de negocios y una tablet en mano, se inclinaba hacia él. Alta, segura, con una pulcritud que hizo que Serena se sintiera de pronto muy consciente de sus vaqueros y sus suéteres sencillos. «Esa es Verónica», susurró Nora. «Quiere ser nuestra nueva mami, pero nosotras no la queremos. Sonríe con la boca, no con los ojos». Antes de que Serena pudiera procesar nada, las gemelas se soltaron y corrieron gritando. «¡Papá, papá!». Richard se giró, pasando de la concentración a la sorpresa absoluta. Al ver a sus hijas aferradas a él y luego a Serena de pie con la canasta, la sorpresa se transformó en confusión. «Lily, Nora, ¿qué demonios hacéis aquí?», preguntó arrodillándose mientras ellas hablaban todas a la vez. «Trajimos a tu cita porque te olvidaste, y ella preparó la cena para que no estés de mal humor», soltó Lily sin rodeos. Richard levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Serena. El calor le subió de inmediato a las mejillas. «Lo siento mucho», balbuceó ella. «Ellas vinieron a la cafetería. Explicaron que usted estaba trabajando hasta tarde y la señora June pensó que quizás necesitaría cenar». Verónica dio un paso adelante, arqueando una ceja con desdén. «¿Ahora dejas que tus hijas anden con desconocidas, Richard?». Las gemelas fruncieron el ceño al instante. «Ella no es una desconocida», protestó Lily. «Es la cita de papá de la que se olvidó. Y hace las mejores galletas de Portland», añadió Nora con orgullo infantil. Serena sintió todas las miradas clavarse en ella. Dejó la canasta en el suelo. «Esto fue un error. Me voy». «No», dijo Richard con una voz que la detuvo en seco. Algo cálido en su tono, tan inesperado que parecía sorprenderlo incluso a él, la hizo quedarse. «Por favor, quédate. Trajiste la cena. Te lo debo». A veces los momentos más aterradores son las puertas hacia todo lo que hemos deseado en secreto.
La pregunta es si tenemos el coraje de cruzarlas. Richard se pasó una mano por el cabello. Me olvidé por completo de nuestra reunión. Sandra, del centro comunitario, la organizó para hablar del catering de la inauguración. Serena lo entendió al instante. No era una cita romántica, sino una reunión de negocios. Las gemelas lo habían malinterpretado todo. Niñas, dijo Richard con una firmeza suave, no podéis salir de casa sin avisar a la señora Wilson, y mucho menos ir diciéndole a la gente que soy su cita. «Pero papá», empezó Lily, con el labio temblando. «Te oímos decirle a la señora Monroe que Serena era guapa», añadió Nora, levantando la barbilla con desafío. Las mejillas de Richard se tiñeron de rojo. Verónica intervino con expresión helada. «Te dejo con tus asuntos familiares. Hablamos de los cimientos mañana». Luego lanzó a Serena una mirada afilada. Algunos problemas requieren soluciones profesionales. Mientras Verónica se alejaba con el clic seco de sus tacones caros, Richard suspiró y ofreció a Serena una sonrisa cargada de disculpa. «Lo siento de verdad, por perderme la reunión y por el plan de emparejamiento de mis hijas». «Está bien», respondió ella, sorprendida de que fuera cierto. «Estaban preocupadas por usted». Richard miró su reloj y luego la canasta. En sus ojos se libraba una pequeña batalla. Deber contra necesidad humana. Trabajo contra una conexión inesperada. ¿Te importaría si tuviéramos esa reunión ahora solo un poco retrasada?, señaló una mesa improvisada cubierta de planos. «Me vendría bien un descanso, y las niñas ya están aquí». «Yo le mandé un mensaje a la señora Wilson», anunció Lily con orgullo, mostrando un teléfono pequeño. Richard alzó una ceja. «No toda la verdad», añadió. «Pero hablaremos de eso luego». Se volvió hacia Serena. «Entonces, reunión con cena». Ella asintió. Reunión con cena. Se sentaron sobre los planos, la canasta abierta entre ambos, las gemelas encaramadas en cubos volteados. Las luces de la obra lo bañaban todo con un resplandor áspero y, al mismo tiempo, extrañamente mágico. «Estas galletas son increíbles», dijo Richard tras morder una de corazón. Algo en su expresión sugería que no había probado nada de verdad en mucho tiempo. «Gracias», murmuró Serena. «Hornear me ayuda a pensar». «¿En qué piensas?», preguntó él. «En estructuras, equilibrio, en lo que mantiene las cosas unidas cuando todo quiere separarlas». Richard la miró con nuevos ojos. «Eso suena más a arquitectura que a repostería». «Estudié 2 años», admitió ella, arrepintiéndose al instante. «¿Por qué paraste?». La pregunta quedó flotando entre ambos. «Alguien me convenció de que no era lo suficientemente buena, y le creí, Richard guardó silencio durante un largo momento. Luego extendió uno de los planos. «Mira esto, la zona de la cafetería comunitaria. Algo no encaja, pero no veo qué». Serena dudó un segundo y después se inclinó. Su dedo trazó una línea con decisión. «El flujo se interrumpe aquí. La gente quiere pasar de los libros a la comida sin barreras, pero este muro crea una separación psicológica». Richard la observó, luego volvió al dibujo. «Tienes razón, lo pasé por alto». Sacudió la cabeza con una sonrisa incrédula. «Tienes un talento oculto para el diseño». «Ella dibuja edificios hechos de galletas», intervino Nora. «Los vimos en su cuaderno». Los ojos de Richard regresaron a los de Serena, y algo nuevo brilló en ellos. «Quizás podríamos colaborar en el diseño de la cafetería». La propuesta quedó suspendida en el aire, no solo como una oferta profesional, sino como un puente entre 2 personas que habían dejado de construir en sus propias vidas. Richard se inclinó un poco más hacia ella. «Mi esposa, antes del accidente, decía, la base del amor es la confianza. Nunca dejes de construir». Su voz se quebró apenas.
Pero yo sí paré. Después de que ella murió, solo mantuve lo que ya estaba para las niñas. Entonces, tú y yo, respondió Serena con voz temblorosa, ambos dejamos de construir. Sus miradas se encontraron en un entendimiento silencioso y, para sorpresa de ambos, rieron. Una risa suave, agridulce, liberadora. Eran dos personas de pie entre los escombros de sus vidas pasadas, reconociéndose por fin. A unos metros de distancia, Verónica observaba la escena con el rostro endurecido. Oyó a Richard llamar a Serena la calma en medio del caos de este proyecto, y algo dentro de ella se tensó como un cable a punto de romperse. Apretó la tablet hasta que los nudillos se le pusieron blancos, mientras una idea oscura tomaba forma. Cuando los corazones congelados empiezan a derretirse, se vuelven frágiles otra vez. Y en esa fragilidad conviven tanto el peligro como la única posibilidad real de curarse. A la mañana siguiente, Serena entró en la pequeña oficina de la señora June con el estómago revuelto. La mujer mayor la esperaba con expresión grave y, sin decir nada al principio, le tendió la tablet. «Lo siento tanto, querida. Alguien subió esto anoche al foro de la comunidad». En la pantalla aparecía una foto tomada a escondidas. Serena y Richard inclinados sobre los planos en el sitio de construcción, con las cabezas casi tocándose. El pie de foto era cruel. El CEO Richard Cole sale con la chica de la panadería. ¿Conflicto de intereses en el proyecto de la biblioteca Riverside? Serena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Esto no es... No estamos saliendo». La señora June le apoyó una mano en el hombro, aunque su voz temblaba de impotencia. «Lo sé, pero Walter Bloomfield ya lo vio. Es el dueño del edificio donde está el Maple Bloom Café y uno de los mayores inversores de la biblioteca. Dijo que no podía permitir esa clase de asociación en su propiedad, que parecía un intento de ganar influencia indebida sobre el arquitecto principal». «Entonces, estoy despedida», murmuró Serena, casi sin voz. La señora June negó con furia contenida. «Es temporal. Te pagaré igual. Esto no está bien». Pero Serena ya se estaba quitando el delantal con movimientos mecánicos, levantando de nuevo, ladrillo a ladrillo, los muros alrededor de su corazón. «Está bien. Debí saber que no pertenecía a ese mundo, ni siquiera por una noche». Guardó su cuaderno de bocetos y sus pocas cosas, y dejó sobre el mostrador una cajita con las últimas galletas de corazón que había horneado. Junto a ellas, una nota escrita a mano, con letra temblorosa. «Incluso lo roto puede seguir siendo dulce». Salió sin mirar atrás, con las lágrimas empañándole la vista, sin darse cuenta de que Richard se acercaba desde la acera opuesta con una carpeta de planos bajo el brazo. Cuando Richard entró en la cafetería, Serena ya no estaba. Solo encontró a la señora June con los brazos cruzados, el rostro encendido de rabia y la cajita de galletas con la nota. «¿Dónde está?», preguntó, y su voz se quebró apenas. La anciana lo miró fijamente antes de mostrarle la publicación en la tablet. Richard leyó, comprendió, y una furia fría cruzó su rostro. «Verónica», dijo entre dientes, «esto lleva su firma por todas partes». La señora June asintió con amargura. Le costó el trabajo, y probablemente mucho más. Le contó lo del abandono en el altar 2 años atrás, la humillación pública, lo mucho que Serena había tardado en volver a abrirse. «Anoche fue la primera vez en todo ese tiempo que la vi conectar de verdad con alguien». Richard permaneció en silencio, procesando cada palabra. Al final, preguntó, «¿Tiene su dirección?». «No puedo dártela, pero sí puedo llevarle un mensaje». Richard asintió despacio. «Dígale que entiendo las bases, no solo las de los edificios. Entiendo cómo se agrietan, cómo se sostienen y cómo se reparan de verdad. Dígale también que la biblioteca abre la próxima semana. Espero que esté allí». Cuando se giró para marcharse, la voz de la señora June lo detuvo.
Usted también perdió a alguien, ¿verdad? Richard se quedó inmóvil. A mi esposa. Hace 2 años. Las gemelas son todo lo que me queda de ella. La mujer mayor respondió con suavidad firme. No, querido. Son todo lo que te has permitido tener. Hay una gran diferencia. De regreso en Cole Designs, Richard llamó a Verónica a su despacho. He confiado en ti 4 años con la empresa, pero nunca más con mi vida personal ni con mis hijas. La máscara de Verónica se resquebrajó. Richard, ella es solo una panadera tímida. No pertenece a tu mundo. Te equivocas, respondió él con una calma helada. Ella tiene lo único que nos ha faltado desde que Helen murió: corazón. Le entregó una carpeta. Tu traslado a Seattle es inmediato. Solo en su oficina, Richard abrió los planos de la biblioteca. Allí estaban integrados los pequeños cambios que Serena había sugerido. Más luz, rincones acogedores, espacios que invitaban a quedarse. Las palabras de Helen resonaron en su memoria como un eco lejano. La base del amor es la confianza. Nunca dejes de construir. Él había dejado de hacerlo el día del accidente. Desde entonces, solo había mantenido en pie lo que ya existía: el trabajo, las niñas, la rutina. Hasta aquella noche en que una panadera de ojos tristes y manos que entendían las estructuras entró en su obra con una cena caliente y una esperanza inesperada. Tomó el teléfono y llamó a la junta directiva de la biblioteca. Respecto a la inauguración de la próxima semana, quisiera hacer un pequeño cambio en el programa. Porque tal vez sanar no consiste en olvidar a quien te rompió, sino en volver a levantar algo nuevo junto a alguien que lleva las mismas grietas. Y aún así elige seguir construyendo. Durante 5 largos días, Serena dejó sin abrir los mensajes que la señora June le transmitía de parte de Richard. Permaneció encerrada en su pequeño apartamento, atrapada entre la rabia contra sí misma y una tristeza profunda por lo que había estado a punto de ser. No solo con él, sino también con esas 2 niñas que habían visto en ella algo que Serena había olvidado: una chispa de luz, de posibilidad. Cada vibración del teléfono despertaba el impulso de responder, y luego lo dejaba caer. El miedo seguía siendo más fuerte que la esperanza. Al 6.º día llegó un sobre elegante, con el sello oficial de la gran inauguración de la biblioteca Riverside. Dentro había una invitación hermosa y, adjunta, una nota escrita a mano por la señora June. Me pidió que te la enviara. Ve, Serena. Algunas bases merecen una segunda oportunidad. Sus dedos recorrieron el papel grueso con duda. Una parte de ella quería romperlo en pedazos. La otra, la que había vuelto a dibujar edificios a las 3 de la mañana, le susurró que, tal vez, solo por esta vez, valía la pena no huir. La mañana de la inauguración amaneció radiante, con un cielo tan azul que parecía pintado. Serena eligió un vestido sencillo de color azul claro que hacía brillar sus ojos y, por primera vez en años, dejó el cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre los hombros. La biblioteca Riverside se alzaba imponente junto al río, con paredes de cristal que reflejaban el agua y hacían que el edificio pareciera flotar como un sueño cumplido. Lo que había sido caos de acero y polvo, ahora era un lugar vivo, lleno de promesas. Se abrió paso por la parte trasera de la multitud, intentando pasar desapercibida, pero las vio enseguida. Las gemelas, con vestidos amarillos idénticos y trenzas perfectas de cabello caoba, radiantes de emoción, estaban junto a Richard, impecable en su traje, aunque con una tensión en los hombros que delataba sus nervios. El alcalde habló primero, elogiando la visión del proyecto, y luego el director de la junta presentó a Richard como el arquitecto que no solo había construido una biblioteca, sino un corazón para toda la comunidad. Richard subió al podio y sus ojos recorrieron la multitud hasta encontrarla. El alivio que cruzó su rostro fue tan evidente que a Serena se le hizo un nudo en la garganta. Gracias por estar aquí, comenzó con voz firme pero suave.
Este edificio ha sido más que un proyecto para mí. Ha sido un viaje. Hizo una pausa larga antes de continuar. Hace 2 años perdí a mi esposa, Helen. Ella siempre decía que las bibliotecas guardan historias de cómo la gente supera lo imposible. Un silencio absoluto cayó sobre el público. Nadie había oído jamás a Richard Cole hablar así en público. Después de su muerte, me dediqué a construir cosas que no pudieran romperse. Muros, cimientos, estructuras frías. Creí que eso era fortaleza. Su mirada volvió a serena, directa y vulnerable. Me equivoqué. Hoy sé que los cimientos más fuertes se hacen con coraje y con bondad. Y hay alguien aquí que me lo enseñó. Tomó aire con profundidad. Serena Brooks. ¿Podrías subir, por favor? Un murmullo recorrió a la multitud como una ola. Serena se quedó clavada en su sitio, el corazón latiéndole en los oídos, hasta que sintió la mano cálida de la señora June en su espalda. «Vamos, querida», le susurró. «Algunas historias necesitan cerrarse bien». Subió los escalones con las piernas temblorosas. La sonrisa de Richard, al verla acercarse, fue como un rayo de sol rompiendo las nubes. Cuando estuvo a su lado, él sacó del bolsillo la mitad de una galleta de corazón, partida con cuidado. «Tú la horneaste. La rompí sin querer esa noche, pero la guardé porque me recordó algo esencial». La sostuvo en alto, mostrando el centro de frambuesa, dulce y vulnerable. «Esta biblioteca tendrá una cafetería, un lugar donde el alimento del cuerpo se une al del alma. Y me enorgullece anunciar que el Maple Bloom Café, dirigido por la señora June y Serena Brooks, será quien lo haga posible». Los aplausos estallaron como truenos, pero Richard aún no había terminado. «Esta galleta rota me enseñó que sanar no es olvidar quién te lastimó, sino reconstruir, ladrillo a ladrillo, junto a alguien que entiende tus grietas». Desde un lateral del escenario, Verónica se escabulló en silencio, el rostro crispado entre envidia y un arrepentimiento tardío. Cuando la ceremonia terminó, las gemelas corrieron hacia Serena como 2 flechas amarillas. «¿Funcionó nuestro plan?», preguntó Lily con los ojos brillantes. «¿Vas a ser nuestra amiga de verdad?», añadió Nora, apretando su manita contra la de Serena. Richard soltó una risa genuina, algo ronca por el desuso. «Niñas, dadle un poco de espacio. Todavía no ha dicho que sí». Serena miró los 3 rostros cargados de esperanza. «En realidad, creo que me interesan los 2 trabajos», dijo en voz baja. Richard alzó una ceja, divertido. «¿La cafetería y ser amiga?». «Por ahora», respondió ella con una sonrisa tímida. «Podemos construir desde ahí». 3 meses después, Serena llegaba cada sábado a casa de Richard con una canasta de pasteles recién horneados. Las niñas abrían la puerta antes de que tocara el timbre, ya listas con chaquetas y sonrisas enormes. «Papá está haciendo panqueques», anunció Nora. «Pero quemó uno», añadió Lily entre risitas. Richard apareció en el marco de la puerta, con harina en la camisa y una expresión avergonzada pero feliz. «Creo que voy a necesitar una panadera para toda la vida», confesó. Serena entró en una casa que ya no era solo orden y silencio, sino un hogar lleno de risas, manchas de masa y recuerdos nuevos que se tejían sobre los antiguos. La cafetería de la biblioteca se había convertido en el alma del barrio, y su visión arquitectónica había sido clave. Richard la había animado a retomar la carrera que había dejado a medias. Mientras volteaba un panqueque torcido, él carraspeó. «Las niñas y yo estuvimos hablando». Serena levantó una ceja al reconocer las miradas conspiradoras de las gemelas. «Creemos que amiga ya no alcanza». Lily explotó. «Te queremos aquí siempre. No solo los sábados», remató Nora con seriedad solemne. Richard dejó la espátula y se volvió hacia Serena. «Lo que intentamos decir es que nos hemos enamorado de ti, Serena Brooks. Los 3». Ella sintió que su corazón se abría por completo,
las últimas grietas llenándose de algo cálido y verdadero. «Qué conveniente», respondió con voz suave, «porque yo también me he enamorado de vosotros tres». Desde la ventana de enfrente, la señora June observaba la escena con una taza de té entre las manos. Vio cómo Richard atraía a Serena hacia él, cómo las gemelas bailaban a su alrededor, cómo esa pequeña familia se abrazaba en una cocina inundada de sol. Sonrió para sí y susurró: «¿Ves? Algunas bases estaban destinadas a ser reconstruidas, porque todos llevamos grietas. Pero cuando nos atrevemos a confiar de nuevo, el amor siempre encuentra la manera de llenar incluso los huecos más profundos».